Como primer término, como primera charla, vamos a tener una sesión sobre estimulación ovárica, en la cual se van a hablar de evidencias y experiencias. Es un buen inicio con este tipo de charlas para este evento, ya que uno de los primeros acápites que se van a hablar es sobre el estudio que se debe hacer a toda paciente o a toda pareja que es portadora de algún problema de fertilidad. Porque a partir del estudio clínico, de acuerdo al examen físico, a los antecedentes y por todo lo que estas parejas hayan pasado, es que se debe determinar un buen diagnóstico o encontrar la causa aparentemente de que está produciendo esa falta de descendencia. Como digo, es un estudio que está basado en la clínica, hecho por el especialista, y de ahí de poder derivar, de acuerdo a lo que se encuentra, todo el proceso que se va a seguir con esta pareja. Sin más preámbulos, yo voy a invitar al moderador de esta sesión, al doctor Claudio Bonomini, para que suba al estado, por favor. Doctor Claudio. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. Bueno, gracias por el honor de poder abrir el Congreso. Y la idea es salir de la manera clásica del estudio de la pareja infértil que nos enseñaron hace 40, 50 años, a ver un enfoque diferente en lo que yo llamo las técnicas de reproducción asistida, o llamamos técnicas de reproducción asistida 2.0. El primer punto y el primer tip, si quieren, es entender que la medicina reproductiva es una ciencia compleja. No analiza, no fracciona, no predice, no usa una lógica lineal, sino que analiza múltiples variables que interactúan entre sí y a partir de estas relaciones crean de una manera organizada patrones de comportamiento no lineales que perduran a lo largo del tiempo. Con lo cual es un error el abordaje que muchas veces se le da de manera fragmentada. El punto es que todos los sistemas complejos, y este les aseguro es de los más complejos, requieren un abordaje holístico. El punto es que estos sistemas complejos tienen un equilibrio dinámico hasta que algo, un disturbio significativo en el comportamiento del sistema, rompe ese equilibrio. Cuando ocurre eso, indica que hemos llegado a un límite y que necesitamos evolucionar creando un nuevo orden. Y les aseguro que estamos en ese momento. Por eso es necesario, por eso lo saco de los estudios básicos de la pareja infértil, analizar un poco lo que
pasó estos últimos 10 años con la reproducción humana y obviamente la reproducción asistida. Hablar sobre el presente de la reproducción, es decir, cómo está la reproducción humana y asistida hoy. El desarrollo exponencial de las técnicas de reproducción asistida y la genética reproductiva, algo que es una realidad en su primera versión, que es la medicina reproductiva de precisión, con inteligencia artificial, con automatización, con robótica, e incorporar el concepto de las técnicas de reproducción asistida como parte de la planificación familiar de las personas. Y de esta manera ver los tips para pegar el salto. Ocurrieron estos últimos años verdaderas revoluciones, pero una revolución o dos revoluciones reales fueron los derechos reproductivos y básicamente el empoderamiento de la mujer. Esa es una revolución real. Además, el aumento de la prosperidad general, acceso a la planificación familiar y ahora últimamente también crisis económicas profundas, sobre todo en la región, crisis políticas, las crisis sanitarias como la pandemia, y ahora se le suma la guerra en Europa y en Medio Oriente. Y eso en un contexto de disminución permanente de las tasas de fertilidad en todo el mundo y en todas las regiones. Si vemos la tasa de fertilidad proyectada al 2100, fíjense que esto va a seguir disminuyendo y se va a ir emparejando entre las regiones. Es decir, esto es algo que ya, entiendo, no se va a poder revertir, y es más, se va a acentuar por estas crisis económicas, la guerra, etcétera, como ocurrió en los Estados Unidos luego de la crisis de 2008. Paradójicamente, hay un aumento exponencial de los tratamientos de reproducción asistida, con más de 10 millones de chicos nacidos en el mundo. Se estima que en los próximos años se realizarán más de 2 millones de procedimientos y más de 500.000 niños nacidos al año, y se estima que el porcentaje de la población mundial, es decir, chicos nacidos por técnicas de reproducción asistida, en el año 2100 va a ser del 3%. Y creo que nos vamos a quedar cortos. Porque si baja la tasa de natalidad, sube exponencialmente las técnicas de reproducción asistida, probablemente sea del 5 o del 10%, como es ahora en algunos países, Suecia o Israel. Hay varias tendencias que están contribuyendo al aumento del mercado de la fertilidad. El retraso en la búsqueda del embarazo espontáneo, un mayor acceso a técnicas de reproducción asistida en ciertos países, en ciertos estados en Estados Unidos, el crecimiento exponencial de la congelación electiva de óvulos por causas sociales, la necesidad de utilizar técnicas de reproducción asistida para realizar estudios genéticos preimplantatorios, algo que demandan los pacientes, y la utilización de técnicas para la oncofertilidad, para la infertilidad estructural por razones de género, o la gestación por sustitución para el tratamiento del factor uterino absoluto. Por otro lado, la transición es mucho más rápida a los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. La baja complejidad, ayer lo estábamos charlando, tiende a desaparecer. En mi práctica personal ya ha desaparecido hace varios años, solo para algunos casos de pacientes fértiles. Y además, un número creciente de personas sin diagnóstico formal de infertilidad están optando por utilizar las técnicas como una forma de planificación familiar porque la ven como una técnica más eficiente y segura que el embarazo natural. Y yo me pregunto si ese diagnóstico clásico de infertilidad, de buscar 12 meses, ya quedó obsoleto, porque la mayoría de los pacientes o son añosas y no podemos esperar más de 6 meses, o son demasiado jóvenes y ansiosas y tampoco esperan 12 meses para empezar los clásicos estudios básicos de la pareja infértil. Fíjense que NICE, the National Institute for Health and Care Excellence, ya en una actualización del 2017 propone, frente a la infertilidad sin causa explicada, realizar fecundación in vitro como primera opción.
no estimular con citrato de cloamifeno ni letrozole, ni hacer inseminaciones, sino ir directamente a la alta complejidad desde el punto de vista costo-beneficio. Como conclusión de esta primera parte, entonces, decirles que las decisiones personales para retrasar la maternidad en tiempos de crisis son históricas. En muchos casos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, esta disminución de la fertilidad fue seguida de repuntes. En cuanto a las técnicas, pero claro, no existían las técnicas de reproducción asistida en ese momento. En cuanto a las técnicas de reproducción asistida, la pregunta crítica es cómo nos afectará. Con lo cual las posibilidades de un nuevo baby boom espontáneo es improbable. Sí es probable un baby boom asistido, y esto lo hemos visto en la pandemia, con un aumento considerable de los tratamientos de criopreservación de ovocitos o el aumento exponencial de los estudios genéticos preimplantatorios. El otro punto que quería charlar es la diferencia de generaciones que acá vemos. Vamos a hablar de los médicos y los pacientes. Nuestros maestros fueron de la generación silenciosa, del baby boomer. No existía internet. ¿Qué hacían? Estudiaban, observaban, enseñaban. Ellos fueron los que crearon la fecundación in vitro. Después los baby boomers son los que crearon los primeros centros de reproducción asistida. Después llegamos nosotros, una segunda generación, a seguir con ese legado, pero ya con otros, con televisión, con radio, es decir, con otros, el inicio del internet. Y ahora tenemos colegas que son millennials, que es una generación que se maneja con motivos digitales, y ahora vamos a ver. Estos millennials, todos, médicos, pacientes, se comunican mejor con las imágenes. Trabajan para ser tomados en cuenta y sobresalir en algo que los apasione. Tienen mayor conciencia social y ambiental que nosotros. Nosotros, Fernando, yo, nuestra generación. Son más pragmáticos, son más realistas, son más adaptables y resilientes, y son más creativos y autodidactas. Desde el lado de los pacientes, que son los que estamos viendo ahora estamos viendo pacientes millennials. Se acabaron los pacientes pares, digamos, de nuestra edad, de nuestra época, que entendíamos mejor. Y ahora se vienen inclusive los centennials. Esta generación es tecnológicamente inteligente, tiene diferentes expectativas, motivaciones y actitudes. Son altamente exigentes y demandantes de información objetiva y al instante, y esperan una comunicación oportuna e información habilitada por la tecnología, háblese telemedicina. Pero además tienen incorporado más que nosotros a las técnicas de reproducción asistida como un método más de planificación familiar. También tenemos que entender que estamos manejando tecnología. La reproducción asistida es una técnica de reproducción asistida que también tiene un desarrollo exponencial, igual que otras técnicas, al igual que la genética reproductiva y ahora la inteligencia artificial. Con lo cual, la medicina reproductiva de precisión es una realidad. Es su primera versión, con muchos errores, con muchas faltas, como ser validación, aplicación clínica, pero es una realidad. Ya en el año 2013 definimos a la medicina reproductiva de precisión como la posibilidad de identificar pacientes o parejas que difieren de su susceptibilidad genética. La medicina de precisión nace de la medicina genómica, que después no se puede aplicar, es otra cosa, pero nace de la medicina genómica. Y de esta manera, analizar la respuesta a la estimulación ovárica, la patología de interacción de sus gametas, competencia embrionaria, receptividad endometrial y otros pasos de la reproducción asistida. Y esta identificación se realiza a través del análisis e integración de datos clínicos, genómicos, farmacogenómicos, la clínica, los hábitos y el entorno del paciente asociado a los diferentes fenotipos de fertilidad. Fíjense que en The Economist
en el año 2020 se publicó esta encuesta a 400 empresarios de la salud para ver cómo iba a ser la medicina en 5 y en 25 años. Fíjense que en 5 años todos hablan de los estudios genéticos, estamos hablando hace 4 años, que esto ya es una realidad. La inteligencia artificial como soporte de las decisiones médicas, la robótica o los monitoreos a distancia, y a 25 años algo que va a venir mucho más acelerado, como ser los bebés de diseño. Cuando hablamos de bebé de diseño estamos hablando de PGT, edición génica, un rediseño de los hospitales, significa un rediseño de los centros también de fertilidad. Ahora lo que están moviendo un poco también el mercado de la fertilidad son los startups. En alguna época eran las universidades, la industria farmacéutica, hoy los startups, en base al desarrollo de toda esta tecnología, están acelerando este proceso de la medicina reproductiva de precisión. Nosotros desde Almer, a partir de la pandemia, empezamos a trabajar sobre el futuro. Primero en reuniones que llamamos G20, donde nos reunimos entre 20 y 35 profesionales de la salud. Y en esta reunión nos propusimos trabajar con un coach, la medicina reproductiva del futuro, para plantearnos los desafíos futuros, las tecnologías que iban a transformar nuestra forma de trabajar y algo muy importante, y es otro tip, a aprender a pensar de manera exponencial. Y pensando de manera exponencial a 10 años, nos imaginamos, ¿por qué no realizar telemedicina en todos los casos y estudios y monitoreos remotos? ¿Por qué no utilizar inteligencia artificial que defina y personalice el protocolo de estimulación ovárica? ¿Por qué no robots que hagan el trabajo que venimos haciendo hace 30 años, que es la de aspirar los ovocitos, transferir embriones? Y la inteligencia artificial, obviamente, en la selección de los embriones, y por qué no para personalizar el manejo de la fase lútea. Algo que hoy ya es, de alguna manera, una realidad. Nosotros creamos en SEGIR, a partir de este año, el año pasado, este año, un departamento de reproducción asistida de precisión. Y obviamente pusimos a trabajar a los millennials. No hay manera, es decir, es muy difícil cambiar la cabeza a los médicos de mi generación. No todos. Esto llevó un trabajo de 6 meses. El objetivo es personalizar los tratamientos de reproducción asistida a partir de integración de datos, incorporando inteligencia artificial, automatización, robótica cuando llegue. Y estuvimos en contacto con 15 startups. Después definimos 4 o 5 para empezar a trabajar, y obviamente esto requirió además capacitación interna y una concientización de todo el grupo de médicos y profesionales. Dividimos la hoja de ruta del paciente en 3 pasos: la etapa clínica, la etapa de laboratorio de embriología y la etapa de transferencia y post-transferencias. E incorporamos entonces inteligencia artificial, automatización en todos los procesos, desde la evaluación, digamos, la predicción de embarazo antes de iniciar un tratamiento con Expect More, recomendaciones con respecto a una estimulación ovárica personalizada en base a diferentes algoritmos, un monitoreo folicular automatizado, desde ya el Embryoscope, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con nosotros, los médicos o los profesionales de la salud? Debe haber también enfermeras, debe haber biólogos. Y esto también detectamos en ese G20, las amenazas identificadas o los miedos identificados en los médicos. Los médicos nos manifestaron: perdemos la relación médico-paciente, es decir, la resistencia, ¿no? Dejaremos de pensar como médicos. ¿Qué va a pasar con el médico como intermediario entre los sistemas y los pacientes? El médico, ¿cómo se va a comportar siendo esclavo de la tecnología? Obviamente los costos, que es una realidad. Algo que tenemos que empezar a trabajar, que son los aspectos sociales, éticos y regulatorios. Estamos manejando datos de los pacientes. ¿Y cómo nos formamos y nos adaptamos a estos cambios?
En una encuesta realizada también por Almer ya a 200 profesionales de la medicina reproductiva, cuando preguntamos sobre la medicina reproductiva de precisión, fíjense que los profesionales consultados coincidieron en que el uso que se le está dando a la medicina reproductiva de precisión es media o baja, con lo cual significa una oportunidad. Y cuando le preguntamos qué va a aportar a su desarrollo, fíjense que la mayoría contestó que la inteligencia artificial, los estudios genéticos preimplantatorios, son los que más van a aportar a la medicina reproductiva de precisión. Ya para ir cerrando, el otro tip es pensar de manera holística a la reproducción asistida como parte de la planificación familiar. Con lo cual hay que extender la definición de planificación familiar no solo a la anticoncepción o a la educación sexual y reproductiva, sino también incorporar los tratamientos de reproducción asistida, la criopreservación de ovocitos y también los estudios genéticos o para disminuir los riesgos genéticos en la descendencia. De esa manera, con esta comprensión holística de esta gama de procesos biológicos y sociales, van a dar forma a la reproducción humana y asistida, con lo cual debemos considerar la reproducción como un proceso que requiere una mirada de todos estos eventos. Por último, una encuesta sobre una mirada de los médicos, la mirada de los médicos con respecto a los pacientes. Y vamos a ver que hay ciertas contradicciones. Preguntamos cuáles son las principales demandas en la visión del médico, y fíjense que las dos principales demandas que percibían los médicos especialistas en esta encuesta era la efectividad y los costos accesibles, y luego en un segundo lugar la empatía, la rapidez de los resultados y la comunicación. Pero dejan al final lo que es seguridad, lo que es tecnología y lo que es bioseguridad, algo que seguramente los pacientes perciben en un primero, segundo o tercer término, además de todo lo que hablamos. Es decir, que estamos percibiendo algo que en los pacientes no está sucediendo. Cuando hablamos de telemedicina, bueno, básicamente fíjense, antes de la pandemia el 8% hacía telemedicina, durante la pandemia el 50% y ahora menos del 30%, es decir, que hubo un retroceso de una herramienta realmente impresionante. El 100% de las consultas de primera vez son por telemedicina y la relación médico-paciente se mantiene. Pero bueno, en general hay un retroceso, un miedo a adquirir tecnología. Ya voy terminando. Y con respecto a la autonomía reproductiva, algo que no nos enseñaron, fíjense que cuando preguntamos sobre autonomía reproductiva, nos dicen que el empoderamiento, los médicos, que el empoderamiento de los pacientes es un fenómeno mucho más positivo que negativo, pero el 75% de los médicos reconocieron que la intervención de los pacientes en las decisiones condiciona su accionar médico. Por último, ¿cómo pegar el salto de las técnicas de reproducción asistida 1.0 a las técnicas de reproducción asistida 2.0, de la planificación familiar y de la medicina de precisión? No aplicar la motosierra, no hacer cambios abruptos como propone nuestro actual presidente, y sí empezar a pensar y pasar de las recomendaciones basadas en la evidencia a un modelo de personalización de la medicina reproductiva, en un abordaje holístico y pensar de manera exponencial, porque se trata de una tecnología que va progresando en el tiempo, implementar herramientas que permitan la integración de estos datos clínicos, genómicos, proporcionando infraestructura y recursos bioinformáticos, llámese inteligencia artificial, y también cambiar el modelo vertical de atención médica a un modelo horizontal de atención médica con un equipo obviamente coordinado por un médico especialista en medicina reproductiva. Y finalmente, un derecho que es la participación activa del paciente en las decisiones médicas.